Estamos viviendo una situación que nunca antes habíamos vivido, por lo menos yo, y gran parte de la sociedad, una situación grave a nivel mundial, en la que me parece que está bueno replantear nuestros actos, replantear las cosas que hacemos y cómo nos comportamos. El gobierno recomienda quedarnos en casa, por eso me pareció interesante, un poco por mí, para entretenerme, otro poco para compartir mis lecturas, otro poco para activar este canal sobre filosofía. Y quiero recomendarles algunas cosas que a mí me parecen interesantes para leer o para pensar en estos momentos. Por eso hoy les traigo un libro que se llama Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Saramago es un escritor portugués que nace en 1922, muere en 2010, fue premio Nobel de Literatura en el año 1998. Es un autor que se caracteriza por tener una escritura muy atrapante, utiliza los signos de puntuación de una forma extraña, que quizás sea algo secundario, pero bueno, es una marca de su escritura, pero también plantea situaciones límites interesantes y que te hacen vivir en la carne de sus personajes y pensar de qué manera actuar, de qué manera actuaría en esa situación, o por lo menos ponerte en situaciones límites. Hay autores que plantean que uno de los orígenes de la filosofía, uno de los motivos por los cuales las personas empiezan a filosofar, es por las situaciones límites, momentos en la vida donde se produce un quiebre, donde todo cambia y donde las cosas empiezan a ser distintas y nos enfrentamos a momentos, a cosas, a situaciones que nos hacen replantear absolutamente todo lo que vivimos anteriormente a ese momento. Y Saramago también es un autor que, por lo menos en el libro que yo les voy a comentar ahora, invita a la reflexión. Ensayo sobre la ceguera es un libro, una narración, que comienza con un hombre que va manejando su auto y de pronto los demás ven que no avanza y no avanza después de un semáforo. ¿Por qué? Porque se quedó ciego. Se queda ciego, entonces lo ayudan a llegar a la casa, etc. Y de pronto todas las personas que fueron teniendo algún contacto con él empiezan a quedarse ciegos y ciegas. Hay como una especie de ola de contagios masivos, crece y crece el número de ciegos y no se detiene y cada vez son más. Entonces imagínense cómo sería una sociedad en la que la mayoría de las personas pierden el sentido de la vista. Entonces Saramago en este libro nos plantea una situación en la que hay que encontrar un nuevo orden. ¿Cómo ordenamos una sociedad en la que la mayoría de las personas no pueden ver? Pero antes que eso, ¿cómo tratar ese tema? ¿Cómo cuidarse de los contagios? Entonces, ¿cómo reestructurar el orden social? Un orden social que se ve perjudicado principalmente por el miedo al contagio y luego por las acciones de las personas, tanto las que tienen miedo como las que se quedan ciegas y tienen que cambiar su estilo de vida. Entonces, hay una pregunta por el orden social, primero individual, ¿cómo reacciono yo ante eso? ¿Y cómo reaccionan los demás ante eso? Entonces, el libro te plantea esa situación. Y por otro lado, ¿cómo reacciona el Estado? ¿Cómo debería reaccionar el Estado? Pensando, por ejemplo, en qué medidas debe tomar, qué prioridades debe tener y qué cosas o qué personas no debe descuidar. Y todo eso está planteado en el libro. Por eso me parece muy interesante para pensar, para reflexionar en esta época. Por otro lado, otra gran pregunta que aparece en el libro y creo yo que también es un eje en el libro es la reacción de la gente. ¿Cómo empieza a reaccionar la gente a partir de esa situación? Obviamente con miedo, pero ¿cuáles son esas acciones? Y creo que ahí se encuentra un gran éxito del libro, porque no nos olvidemos que el nombre de este libro es Ensayo sobre la ceguera. Un ensayo es una búsqueda de una respuesta, pero que siempre empieza por una pregunta. Que la pregunta en este libro sería, ¿qué pasa si las personas empiezan a quedarse ciegas? Si todo el mundo desconoce el motivo por el que se quedan ciegas,
si no saben cómo se transmite esa ceguera, de qué manera se contagia, o si se contagia, porque quizás no se contagie. Bueno, son preguntas un poco que van apareciendo ahí, pero ¿cómo reacciona la gente ante esa situación? Volviendo al título, ensayo sobre la ceguera, porque plantea una situación límite, una situación extraordinaria, a través de un mecanismo literario, explora Saramago diferentes formas de reaccionar a una catástrofe como es esta ceguera creciente, esta ola de ceguera creciente. Entonces, para mí, la gran pregunta de este libro, hay otras preguntas, hay otras reflexiones, pero es cómo me cuido a mí mismo sin descuidar al otro. O, por el contrario, cómo cuido al otro sin descuidarme a mí mismo. ¿Cuál sería el equilibrio social ante esta ola de ceguera creciente? Y esto me lleva a pensar a nuestra sociedad actual, a lo que está pasando ahora. ¿Cómo tengo que reaccionar yo ante esta ola de contagios de coronavirus creciente? ¿Cómo respondo? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cuál sería mi rol? Que al ser individuos comunes, digamos, sin injerencia en las medidas sociales, quizás debemos escuchar qué plantean los expertos, quizás debemos acatar los planteos que hace el gobierno, cumplirlos. Porque, ¿qué pasa si no lo cumplimos? Quizás la situación se agrava. Entonces me parece un libro interesante, el ensayo sobre la ceguera, para reflexionar sobre nuestras propias acciones en este momento. Y de alguna manera despejarnos en esta situación extraordinaria, esta situación límite absoluta que es el ensayo sobre la ceguera de Saramago, por lo que yo creo que es un libro necesario para tomar conciencia sobre mis propias acciones y sobre mi reacción ante esta situación, para ponerme en el lugar del otro y también para dimensionar nuestros actos. Son reflexiones que yo voy teniendo a partir de esta nueva situación social que vivimos y mis lecturas. Por último, también recomiendo el libro porque la lectura es muy atrapante, porque leer este libro es una experiencia que no se olvida, como que de alguna manera te deja marcado, y también porque tiene un final inesperado, a partir del cual surge una nueva pregunta. Así que bueno, les voy a leer un fragmento para terminar el video, espero que les haya gustado. Si lo leyeron, comenten abajo qué les pareció. Si les interesa este tipo de contenido, pueden suscribirse al canal, eso ayuda a que mi canal crezca. Y bueno, nos veremos en alguna otra ocasión. Saludos. Tengo una radio. Una radio, exclamó la chica de las gafas oscuras dando palmadas. Música, qué bien. Sí, pero es una radio pequeña de pilas y las pilas no duran siempre, recordó el viejo. No me diga que nos vamos a quedar aquí para siempre, se lamentó el primer ciego. Para siempre no, para siempre es demasiado tiempo. Podremos oír las noticias, observó el médico. Y algo de música, insistió la chica de las gafas oscuras. No nos gusta a todos la misma música, pero todos sin duda estamos interesados en saber cómo andan las cosas por ahí afuera. Lo mejor es ahorrar las pilas. Eso creo yo también, dijo el viejo de la venda negra. Sacó el aparatito del bolsillo exterior de la chaqueta y lo encendió. Empezó a buscar emisoras, pero su mano, poco segura aún, perdía fácilmente el ajuste de la onda. Al principio no se oyeran más que ruidos intermitentes, fragmentos de música y de palabras. Al fin la mano cobró firmeza, la música se hizo reconocible. Déjela solo un momentito, pidió la chica de las gafas oscuras. Las palabras ganaron claridad. No son noticias, dijo la mujer del médico, y luego, como si fuera una idea que se le ocurriese de repente, ¿qué hora será? Preguntó, aunque nadie podía responderle. La aguja de sintonización seguía extrayendo ruidos de la cajita. Luego se quedó parada. Era una canción sin importancia, pero los ciegos se fueron acercando lentamente. No se empujaban, se detenían cuando notaban una presencia ante ellos, y ahí se quedaban, oyendo, con los ojos muy abiertos en dirección a la voz que cantaba. Algunos lloraban, como probablemente solo los ciegos pueden llorar. Las lágrimas fluían naturalmente, como de una fuente.
La canción se terminó. El locutor dijo: «Atención, al oír la tercera señal serán las 4». Una de las ciegas preguntó, riendo: «¿De la tarde o de la mañana?», y fue como si le doliese la risa. Disimuladamente, la mujer del médico puso el reloj en hora y le dio cuerda. Eran las 4 de la tarde, aunque realmente a un reloj le es igual, va de la 1 a las 12. Lo demás son ideas de los humanos.